Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una región del mundo que está a diario en todas las bocas y que aparece a diario en muchos de los titulares de la prensa escrita, audiovisual y digital. Países limítrofes entre sí, Irán y Afganistán, que mucha gente, desinformada por el exceso de información y por las corruptelas de esta, cree conocer, pero que en realidad desconoce. No es el caso de las 5 personas que hoy acuden a nuestro cenáculo. Son Alfred Cavanagh, experto en lenguas orientales, profesor de traducción en la Universidad Pontificia de Comillas y autor de este libro de abrumadora documentación, amena exposición y noble ambición, publicado por Olañeta y por Indica Books. Irán por dentro, la otra historia, guía cultural de la Persia antigua al Irán moderno. Ana Briongos, escritora y viajera que estudió en la Universidad de Teherán y que durante 10 años trabajó en ese país y en Afganistán como asesora e intérprete y autora de Negro sobre Negro, Irán, cuadernos de viaje, publicados por Laertes. Otro libro suyo que también transcurre por aquellos andurriales es Un invierno en Kandahar. Ramón Lobo, venezolano por accidente, pasaba por allí su madre, escritor, corresponsal de guerra y autor de Cuadernos de Kabul, historias de mujeres, hombres y niños atrapados en una guerra, ediciones RBA, que recoge textos publicados en la web del País en agosto y en noviembre de 2009. Rafael Robles, profesor de filosofía y lengua que ha impartido cursos en muchas universidades de varios continentes y entre ellas en la Alamé Tabatabai de Teherán y que ha escrito este libro, Leer el Quijote en Teherán. Texto Editores, cuyo título solo se alaba. Y por último, primus inter pares, sin ningún libro en su haber, pero con conocimiento de causa, nos acompaña Ramón Blecua, no es la primera vez que lo hace, diplomático que fue consejero cultural de la Embajada Española en Teherán y que en estos momentos se dispone a recorrer a caballo y conmigo detrás en un Rolls Royce la ruta entre Trebisonda y Samarcanda, recorrida hace 6 siglos por el español Ruy Clavijo en su legendaria embajada ante el gran Tamerlán. ¿Cómo va eso, Ramón? ¿Piafan y caracolean los corceles o están trabados en sus establos? Están en Irán ya esperando que lleguemos. Bueno, libro por libro ahora, con cada uno de sus respectivos autores y luego tribuna abierta a cuento de Irán y de Afganistán. Amigo Cavanagh, esta obra monumental nace como tantas otras grandes cosas de la vida de una cadena de minúsculas casualidades. La búsqueda de un diccionario en París, la exposición de las obras del pintor alemán Anselm Kiefer en Madrid y el reto que le propuso nuestro común amigo Álvaro de Enterría. Parece un cuento de Borges. En vez del jardín de los senderos que se bifurcan, el jardín persa de los senderos que convergen. ¿Cómo fue todo eso? Sí, creo que lo has dicho muy bien. Irán por dentro fue una propuesta de nuestro buen amigo Álvaro, que ya había escrito en esta colección el primer libro, La India por dentro, y la idea de la colección es hablar de los países desde dentro, qué sucede en Irán y desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva que tiene 5.000 años de modernidad, porque en el fondo un poco la preocupación de Álvaro y también la mía era escribir o proponer una obra, ¿no?, a los lectores que permita tener una visión global de Irán. Sí, pero Álvaro te lo propuso porque tú ya tenías esa visión global y la tenías a causa de ese jardín de los senderos que convergen que yo he mencionado. Sí. Te fuiste a París en busca de un diccionario de sánscrito inglés ¿y qué sucedió? Mi primer interés fue la lengua sánscrita, de hecho estuve en la India estudiando sánscrito y curiosamente en un viaje a París pues entré en una librería y pregunté por el APTE, el diccionario de sánscrito, y me dijo la señora, pues no, esta es una librería que tenemos sobre todo textos islámicos y fundamentalmente persas. Y entonces me ofreció el Lezard, que es un diccionario estupendo francés, persa-francés, y en ese momento le dije, no tengo ningún interés porque estoy realmente buscando un diccionario de sánscrito. Bueno, llévatelo, te hago un buen precio.
pero realmente, sí, llegará un momento en que tú leerás a Hafez, leerás a los poetas, te va a hacer falta y vas a un diccionario que te va a acompañar muchos años de tu vida. Y así fue realmente, ¿no? Me parece el comienzo de una novela de Humberto Eco o algo así. Sí, yo creo que muchas veces, ¿no?, las búsquedas, ¿no?, en librerías, en libreros de lance, de viejo, aparecen libros que al final es un poco la metáfora de esa biblioteca universal, ¿no?, que no tiene países ni tiene límites geográficos, sino que es un poco también la búsqueda de un libro, es también muchas veces una búsqueda interior. Alfredo, Irán viene de Airana, tierra de los arios, y luego cuando empieza el imperio de los aqueménidas le cambian el nombre y lo llaman Persia porque ellos venían de la región de Fars. Efectivamente. El origen del término Irán, Airana, significa efectivamente la tierra de los arios. Por eso, precisamente, cuando el ministro de Propaganda en la época del nacionalsocialismo, creo que fue en 1939, 1940, visita Irán, le otorga a su homólogo una especie de credencial, de carta de naturaleza, indicando que los iraníes estaban absolutamente dispensados de los requisitos del nacionalsocialismo sobre la pureza de sangre, porque eran efectivamente los arios, ¿no? La evolución de Irán-Persia es la evolución y es muy interesante como el cambio de nombre también va indicando cambios de estructura de poder. Pero en 1935 fue el Shah el que volvió a la denominación originaria de Irán, ¿no? Curioso, porque Shah significa César, Kaiser, emperador en definitiva, efectivamente, ¿no? O sea, que más bien su tradición se remontaba a los aqueménidas más que a los musulmanes, y sin embargo recupera el nombre de Irán. Irán es, la idea del Shah era entroncar fundamentalmente con el concepto de soberanía irania. Digamos que el concepto de la soberanía irania, indoirania podemos decir, es un concepto que ha informado nuestra propia visión de la soberanía. Por eso cuando muchas veces se habla de la política en Irán como algo muy distante a nuestra forma de gobierno, en el fondo nuestra forma de gobierno, las democracias o el sistema democrático, los sistemas políticos en Occidente, proceden realmente al revés de la visión indoirania de la soberanía. Tú, Ana, en tu libro hablas de un profesor Qasimi, me parece que se llama, que nos envidiaba a los españoles porque habiendo tenido 8 siglos de dominación musulmana, sin embargo, conservábamos caracteres fenicios. Y no somos musulmanes, claro, no nos convertimos al Islam. En cambio, ellos se convierten al Islam e incluso una lengua que no tiene nada que ver con la lengua árabe se escribe con caracteres árabes, ¿no? Sí, y eso él lo envidiaba, ¿no? Sí, eso lo dicen. Porque ellos detestan, los iraníes detestan a los árabes, dicen que no son árabes, ¿no? Los árabes fueron los invasores, ¿no? Los invasores incultos que vivían en tiendas en Arabia Saudita y de repente pues conquistan el mundo y conquistan una civilización antiquísima con una literatura y una cultura pues de cientos o miles de años. Y en un momento todo cambia, ¿verdad? Y eso se refleja incluso en el lenguaje coloquial, cuando alguien va a entrar a una habitación y toca la puerta porque no se sabe si alguien está, está vestido, está desnudo. Una forma un poco juguetona de decirlo es Ajamo Arabi, es decir, Ajam es iraní vestido y Arabi pues es que estás desnudo. Vamos que... De hecho, los iraníes se sienten muy dolidos cuando al Golfo Pérsico lo denominan Golfo Arábigo. Sí, además cada año en la prensa hay larguísimos artículos explicando efectivamente la etimología Khalid de Fars. Bueno, en tu monumental y enciclopédico libro, abundando en lo que acaba de decir Ana, tú vienes a sostener que la historia de Irán es la historia del mundo, que el origen cultural del mundo está en Irán, el barro moldeado por el torno del alfarero y la tecnología de la escritura, que son los dos elementos básicos de la cultura irania, ¿no? El barro y la escritura. Efectivamente. Y eso va a influir también en el proceso de la traducción, es decir, posiblemente los primeros traductores del mundo
estuvieron en suelo iraní. Uno de los tratados internacionales más antiguos, el de Mitanni, es del 1450 a.C. y es muy interesante que ya hay un respeto, una tolerancia, son dos tribus vecinas y cada una al final, para garantizar el tratado, jura por sus propios dioses, y esos dioses por los que jura son una de las tribus, son dioses efectivamente del panteón hindú, es decir, Mitra, Varuna, y hay otra serie de dioses, y en cambio los otros, que son de origen semita, juran por los suyos. Entonces se ve que intervienen traductores para garantizar que ese tratado finalmente se cumpla. Entonces, un proceso muy interesante en Irán, que ha existido siempre, es la capacidad de recibir influencias de fuera y actuar como un crisol. Es decir, todo el mundo ha pasado por Irán, la historia de Irán es la historia de invasiones, es la historia... Es una zona de paso, claro, de paso, ¿no? Efectivamente, prácticamente frontera con 7 países diferentes, pero al mismo tiempo todas esas influencias son procesadas, y al final hay una genética iraní que está ahí, es decir, que en el fondo... Yo me atrevo a decir que lo que tú has señalado, efectivamente, ese barro primordial iraní es la capacidad de sincretismo, la capacidad de ver la vida bajo un concepto de paradoja. Un iraní puede ver una cosa blanco y negro, negro y blanco, y simultáneamente blanco y negro, es decir, o negro sobre negro. O negro sobre negro. Quería justamente el petróleo, parafrasear. Porque tú no elegiste el título de tu libro por el burka o por el chador o porque fuera lúgubre, sino por el petróleo, el caviar, claro. y bueno, los crespones también. Los crespones negros de la cultura chií. Pero a mí me ha llamado la atención, Alfredo, tú dices que transcurren 4.000 años de historia, en definitiva, para poner en contacto al alfarero, al vendedor de cántaros y al comprador de cántaros. Eso es el bazar. Y el bazar es el corazón de la sociedad iraní, al menos en las ciudades. Y tu libro, el urbanismo de tu libro, es como el urbanismo del bazar. Puede leerse linealmente, en zigzag, callejeando, curioseando, deteniéndose aquí, deteniéndose acullá, ¿no? El jardín, ¿no?, de los senderos que se bifurcan, siguiendo a Borges. Efectivamente, yo creo que también a veces cuando uno escribe un libro, la estructura te la da el propio contenido. El emblema o la metáfora de Irán es el bazar. El bazar puedes entrar por un punto, entras por otro punto, y para un visitante casual el bazar siempre es igual. Pero cuando vives en Irán o cuando vives en un país donde hay una fuerte tradición del bazar, el bazar es homeostático. Hay una interacción entre el comprador y el vendedor. Cuanto más sagaz es el comprador, cuanto más aprende lo que ocurre en el bazar, más disfruta del bazar. Esa especie de interacción es lo que hace que el bazar sea realmente un organismo vivo. Y de hecho hay restos de bazares, sobre todo en la zona de Kermanshah, por ejemplo, en la zona del oeste de Irán, que datan de hace 7.000 años. Y se ven pequeñas ciudades y se distingue perfectamente dónde estaba el bazar, en el corazón de la ciudad. Esas idas, esas venidas forman parte también del modo de entender la cultura iraní, que es una cultura muy oral, eso tampoco hay que olvidarlo. Es decir, nosotros dependemos muchísimo más del texto escrito, de la palabra, es decir, nos fiamos más de lo que está dicho en un libro, lo subrayamos, lo citamos. En el mundo islámico, en Irán también, es la forma de comunicarte. Es decir, tú sabes algo... Eso sucede también en la India. Sí, la oralidad es mucho más importante que... Pero tú dices también que hablabas de crisol, que Irán es crisol de religiones. El zoroastrismo, los maniqueos, los parsis, los chiitas, los sunitas, el Mahdi. Y por cierto, ¿de verdad creen que el Mahdi va a venir? Absolutamente. Como creen que Kalki, los hindúes, que es Vishnu, o como los budistas creen que Maitreya, o los cristianos la Parusía, porque va a venir de Qom, ciudad que tú visitaste, me parece, acompañado por no sé quién, ¿no? Sí. Y el Mahdi vendrá de Qom. El Mahdi vendrá, y de hecho yo tuve la ocasión de conocer a gente... ¿Perdón? De ver al Mahdi, digo. Yo no vi nada, pero... Creyeron que Khomeini era el Mahdi. Sí, en un momento se pensó aquello, pero gente ilustrada, gente con estudios, cree fervientemente que lo han visto. Un empresario me comentó que él creyó verlo en París, en un hospital, y que trabajaba, pues eso, en un hospital con niños. Bueno, en Fátima ven a la Virgen, pues... Pero tantas civilizaciones y tanta gente está esperando a alguien que venga a salvar. Claro. Pero además es un principio constitucional. Esta es la Constitución de Irán, así, y aquí, justamente en el artículo 1 de los principios fundamentales de la República Islámica, nos encontramos con la creencia, efectivamente, en el Baliás, es decir, en la llegada del imán de los tiempos. Pero el
¿El viejo de la montaña pudo haber sido el Mahdi? Porque, bueno, Hassan Sabah. Hassan Sabah estuvo revestido de esta aureola carismática, ¿no? Que por No, pero cierto, el Mahdi no puede haber venido ya. El Mahdi, en ortodoxia el chiita, esperado, no, es el pero- esperado, el gran esperado, el que desapareció y tiene que volver. Pero está sobre la tierra, ¿verdad? Está Está desaparecido, oculto. está oculto, pero oculto, sobre está la tierra en oculto. algún Junto lugar. a los ojos. Sí, sí. Al-Qaem, efectivamente. Sí, el oculto. Pero lo que decía Fernando, creo que en la historia de los ismailitas hay un momento, justo antes de la destrucción de Alamut, en la cual el que es creo que el nieto de Hassan al-Sabah sí se proclama Mahdi. Y entonces, en ese momento, todo lo que está prohibido, todas las leyes, eso se recoge incluso en la novela esta de Amin Ma'aluf, de Samarcanda, todo lo que estaba prohibido está permitido, porque ya no es como el paraíso sobre la tierra y por tanto no hay razón. Y el que se opone y que mantiene las antiguas prohibiciones, por ejemplo la de beber vino o cualquiera de las otras, se convierte en ese momento ipso facto en un hereje porque no cree en la llegada del Mahdi, ¿no? Entonces es un tema extraordinariamente complejo el proclamar la llegada del Mahdi, porque automáticamente eso implica que todas las normas de morales, éticas, políticos, religiosas quedan abolidas. Entonces siempre, en el caso de la constitución iraní, tienen mucho cuidado de decir es una regencia en nombre del Mahdi. Bueno, por cierto, Rafael, tú cuentas en tu libro algo que me ha dejado perplejo. Dices que fuiste a la fortaleza de Alamut, que fue donde se encastilló Hassan Sabah, y que aquello es dificilísimo de llegar y que tienes que caminar varios días a pie y decenas de kilómetros. Y Ramón Bleco y yo precisamente estuvimos en Alamut, llegamos con un jeep desde Teherán, dormimos ahí una noche divertidísima cerquita, Una y increíble al día siguiente, pensión a Alamut. 3 horas, subimos a Alamut. No, Mejor dicho, varios- subió él porque yo me quedé enfrente, pero... Varios días, ¿no? Pero hay que subir una escarpada cuesta. Bueno, pero que se son suben 2 horas, Rafael. 3 horitas, sí, pero yo no digo 4 días. horas, sí. Creo recordar, digo eso, madre mía. Ahora lo busco. Ahora lo buscas, Creo que también pero hay posiblemente Alamut eran muchas fortalezas, posiblemente hay El una que es la- recorrido de las- el recorrido de las fortalezas. porque Lo era- he encontrado, Rafael. Adelante, Hoy en Fernando. día sigue siendo difícil acceder, porque hay que recorrer a pie decenas de kilómetros que requieren de una excelente forma física, buenos conocimientos de alpinismo y sobradas energías para andar durante días. Es que vamos a fuera ver. de Teherán. Claro, tú fuiste desde Gazvin, o sea, a pie, desde Gazvin. casi como tú, con aquel Gordini con el que también te de fuiste. todas formas, vosotros accedisteis a lo que está permitido a los turistas, porque yo tengo entendido que hay otras ruinas Hay más otras, apartadas que son inaccesibles para Ya. nosotros. que en el No, fondo- si quieres ir puedes ir, ¿eh? Nadie te impide el acceso, pero fuimos a la fortaleza de Alamut, a la que era el centro de la fortaleza de Alamut. Exacto, sí que es. Pero es verdad que hay toda una serie, es toda una cadena de fortalezas. Muy en toda complicado, esa muy zona. oculto, porque allí tenían que protegerse de los invasores y tal. Total, Ramón, que lo que vimos tú y yo no es nada, nos Sí, quedamos en nosotros las fuimos a Alamut, estribaciones. fuimos al centro de Una de las figuras estilísticas al centro de la importantes fortaleza. de la literatura y la forma de contar las cosas de Irán es la paradoja, con lo cual pues, conviven ambas Pero situaciones. es cierto que impresiona a Alamut porque es pequeña, o sea, lo que es la fortaleza en sí de Alamut es pequeña. Entonces, bueno, ahí eso era, es verdad, todo un complejo de fortalezas y de interconectadas que Bueno, yo sugería al requirió a los principio, y mongoles. ahora ya abro el compás y os invito a todos a Más intervenir, grande. que Sí. A Irán mí y también me Afganistán sorprendió. son grandes Yo pensaba en una desconocidos. gran- La gente limita su visión de Irán a lo sucedido desde 1935, en el mejor de los casos, cuando el Shah reconvierte Persia en Irán, y sobre todo desde 1979, cuando se proclama la República Islámica. Creo que tú estabas allí. No, yo ya no estaba. No, ya no estabas. Yo ya no estaba. Pero, y sobre todo, de la gran fiesta del 2500 aniversario del Imperio Persa, del Shah, cuando que preparó el Shah, aquellos fastos, con grandes el fastos, sí, sí. impresionante. Allí apareció, claro, Irán en primera página de todas las revistas y todos los periódicos del mundo. Pero claro, a lo que íbamos, esta visión reduccionista e injusta. La gente tiene miedo de ir a Irán. Hay muy pocos turistas, muy pocos viajeros que vayan ahí, y llegas a Irán y te encuentras, al menos ese fue mi caso, yo lo he recorrido en 2 ocasiones a fondo, de punta a punta, te encuentras con gente amabilísima, cultísima, civilizada, ilustrada, hospitalaria.
es un país extremadamente Sí. agradable en contra de lo que la gente cree, ¿eh? Y a pesar de Khomeini, a pesar de los ayatolás, y a pesar del Shah, y a pesar de todo, es un país muy culto. Esa es mi impresión. Tú hablas de ello en tu libro también. Es muy ¿eh? fácil de viajar por el país y yo lo recomiendo a todos los turistas, a todo aquel que tiene ganas de visitar un país de éxito total, el viaje, Irán. Sí, si eres Irán. mujer te tienes que poner el gabardinón ese, ¿no? Pero Bueno, pues pero te pones ahora el cada vez gabardinón y no el pasa nada, ¿no? gabardinón puede ser más corto, puede ser Sí, una camisa, sí. una camisa que va Un blusón, Amplia, efectivamente. una camisa que llegue, amplia. sí, y un pañuelo. Y un pañuelo, eso sí, tiene que pasar por el tubo. Pero luego tú me contabas que en las casas privadas de la burguesía iraní, Claro, bueno, la vida interior. faldas, Sí, es que en Irán una de las cosas que yo creo que es causa de esta confusión es que hay una diferencia muy clara entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Que incluso en las casas lo tienen, el Daruní y el Biruní. Y lo interior es un mundo privado donde hay una enorme libertad y donde uno puede vivir casi como le da la gana, siempre y cuando no haga ostentación hacia afuera, y en el exterior es donde hay un mundo muy estrictamente regulado en muchos sentidos, ¿no? Y siempre fue así, no ahora solamente con la República Islámica, es un concepto que siempre ha existido en Irán. Tú y yo, Ramón, fuimos prácticamente, exagero, casi las últimas personas que vimos la ciudad de Bam. Bam, es cierto. Esa ciudad extraordinaria, Es cierto. edificada en adobe, perfectamente conservada, y que de repente se desplomó en un terremoto. Y tú hablas Enorme, en sí. tu libro de que, bueno, en un primer momento llegaron allí las ONGs, Sí. y ya ahora nada, no se ha han hecho largado, nada, igual han salido que- hacia Irak, que es donde hay Exacto, dinero. y ahora ya se han ido de puede hacer Irak, negocio, estarán en Afganistán un tiempo y se volverán a ir. Es un negocio como otro cualquiera. Eso me lo dijo una de las cooperantes que trabajan allí, que ya no recibían ayuda por parte de Occidente, ¿no? ¿Y cómo está ahora lo de BAM? ¿Abandonado o Pues se está tienen- haciendo algo? Porque la UNESCO, bueno, en teoría tomó Progresa muy cartas en el lentamente, yo asunto creo y que esto. que lo vi, queda mucho por reconstruir, efectivamente. Es que el problema es que en cuanto sales de los titulares se secan las fuentes de financiación. En cuanto no provocas esa especie de impacto, de shock inicial, al poco tiempo, en los próximos presupuestos vienen otras prioridades y hay que estar permanentemente, o sea, en el tema de la cooperación, desgraciadamente le pasa muchas veces, la continuidad es difícil, porque hay de repente algo que acapara la atención de políticos y de opinión pública. Y son supuestas ayudas, porque cuando hay un terremoto como el de Haití, los gobiernos se llenan la boca prometiendo dinero que no dan. Claro, es verdad. No hay unas conferencias donde se compromete un dinero que nunca llega. O sea, nadie hace un seguimiento de qué pasa con esas promesas, dónde está ese dinero y cómo se invierte. Bueno, eso lo hacen los políticos incluso sin necesidad de ir al terremoto de Haití, ¿no? En cuanto llegan unas elecciones, ¿no? A propósito de continuidad, mira Ramón Blecua, diplomático, lo que dice Rafael Robles de los diplomáticos. Dice, a diferencia de la Vamos a ver maquinaria que no. diplomática inglesa, la mejor del mundo, según dicen los entendidos, los diplomáticos españoles no pueden estar más de 5 años en el país asignado. Es por ello que no les da tiempo a conocer los entresijos y la gran riqueza social de Irán. De este modo, los diplomáticos ingleses son expertos en un solo país donde han de ejercer toda su vida profesional, mientras que los españoles poseen una visión del conjunto de las naciones más rigurosa, pero sin entrar en grandes profundizaciones sobre el país de destino del que ni siquiera suelen conocer la lengua, que no es tu caso, porque tú hablas el farsi. Sí, es cierto. Yo creo que bueno, es una cuestión un poco debatible. Es verdad que el sistema inglés, del cual bueno, yo soy un gran admirador, está muy bien pensado para promover que el diplomático se especialice en esa región o en ese ámbito lingüístico, porque ellos promueven y estimulan que los diplomáticos aprendan la lengua del país y en muchos casos vuelven una o dos veces, no pasan toda su vida en el mismo país, pero suelen estimular que eso sea así. Bueno, en el caso de los españoles es un poco siempre, como pasa en todos los casos, yo creo que nuestra capacidad de adaptación es grande y creo que tenemos a veces una gran facilidad o afinidad para entrar en según qué países, ¿no? Y en el caso de los iraníes creo que hay una particular afinidad. Es decir, el carácter español y el carácter iraní tienen muchos puntos de contacto.
Y en mi caso, no porque sea el mío, pero yo creo que ha pasado a muchos otros diplomáticos que antes estuvieron en Irán, creo que nos hemos sentido siempre como inmediatamente acogidos y atraídos a Irán. Y para mí... Bueno, también es verdad, Ramón, que en otro pasaje de su libro Rafael dice que gracias en parte a la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha conseguido traducir al farsi el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Sí, bueno, que ha habido una colaboración. Yo me acuerdo de esa época, estaba yo allí también cuando fue una colaboración de poner en contacto básicamente a la Real Academia con los traductores, en fin, facilitar. Era gente además con mucho entusiasmo. Pero vamos a ver, romper una pequeña lanza, ¿no?, sobre los diplomáticos españoles, porque actualmente además el sistema británico ha cambiado un poco esa percepción. Es decir, la mayor parte de los diplomáticos británicos ahora pasan 3 años en el país, no más. Y luego hay una nota curiosa, que el libro más vendido sobre la cuestión persa es uno de Lord Curzon, muy conocido, La cuestión persa. Un libro en 2 volúmenes, densísimo, que analiza Persia, resuelve todos los problemas económicos, sociales, políticos. Es decir, no queda nada por decir sobre cómo debe administrarse Persia por un diplomático, por un administrador colonial en el siglo XIX. El señor Curzon pasó 2 meses a caballo en Persia. Dijo, esto es suficiente, ya no también va a pasar a caballo ahora. El pasar a caballo da una capacidad, yo creo, que de conectar con el lugar, el territorio por el que pasas bastante considerable, ¿no? Pero yo tengo que decir que yo en el caso de Irán me he sentido siempre, vamos, a los 6 meses de estar allí, prácticamente casi todos mis amigos eran iraníes. Doy fe de y ello. Yo tenía me sentía como en casa, ¿no? Sí, es un mandato coránico, hay que acoger al viajero. Sí, pero Irán es muy particular, es decir, Irán o te acoge, o hay como una relación siempre es como una relación pasional, es como una historia de amor, yo creo, ¿no? Y o pasa o no pasa. Bueno, con vuestro permiso, yo creo que Ramón es, como dicen los iraníes, Dustastanie, ¿no? Sí. ¿Eso qué significa? Que tiene una personalidad que hace que sea fácilmente acogido. Bueno, con vuestro permiso vamos a ver unos cuantos anuncios y ya luego seguimos hablando de otras cuestiones de tu libro, y antes de eso un poco de los libros de estos señores. Por supuesto. Los anuncios. Seguimos hablando de Irán y de Afganistán en las Noches Blancas, en compañía de 4 autores de casi todos los libros que están encima de la mesa y del diplomático Ramón Blecua, que estuvo enviado allí. Ana, negro sobre negro. Nos explicabas antes que escogiste ese título porque es quizá el color que más se ve. El color que se ve a primera vista. A primera vista. Pero yo creo que de lo que se trata en Irán es de buscar los colores escondidos, porque finalmente es un país lleno de colores, el azul especialmente, el color azul del cielo, de las cúpulas de las mezquitas. Ese es un color azul turquesa. Yo si hubiera escrito un libro sobre Irán y le hubiera tenido que poner título, ya que citas el color azul de las mezquitas, lo hubiera titulado La mitad del mundo.
que es esa frase que dicen de Isfahan, ¿no? De Isfahan, es preciosa esa frase, ¿no? La mitad del mundo, ¿no? Sí, es la mitad del mundo. Tu primer viaje fue poco después del Mayo francés. Sí. Fuiste una de las ya digo hippies, que no estaban emprendiste la las ruta barricadas en busca de un poco de imaginación para el poder, sino que me fui hacia Oriente, porque era el camino que habían emprendido los Beatles en aquel momento. Te fuiste al parecer después de muchos titubeos, te daba miedo, el miedo a lo desconocido, y también tenías sentimiento de culpa hacia tu madre. Sí, bueno, eso siempre uno piensa que los que lo van a pasar peor van a ser los padres, porque claro, que una hija con 20 años se te vaya hacia lo desconocido y además sin compañía, pues es algo... Pero Ana, a mí Asia me ha enseñado muchas cosas, y dos de las cosas que me ha enseñado, y yo estaba allí cuando tú llegaste, no sé cómo no nos conocimos, justo en los mismos días. Bueno, decía, tú te caíste en un lago. En Kandahar, precisamente. Yo estaba cocinando tortilla de patatas en el hotel Pamir. Porque tú te mezclaste mucho con la vida de Afganistán y de sí, Irán, bueno, porque ¿no? Estuviste con los Pashtun, fuiste acogida por un patriarca de un clan Pashtun. Sí, Mohammed Traí, sí. Porque es que me pasó una cosa muy especial, y es que llegué en verano, ya después de Kandahar, era verano en Kabul, y habían declarado la cuarentena por cólera. Todos los años declaraban cuarentena en Afganistán porque cobraban de la Organización Mundial de la Salud. No había cólera, pero ya era algo sabido, y claro, el viajero que se quedaba allí pues estaba atrapado, y se me ocurrió entrar en Air France, en la oficina de Air France, para pedir qué puedo hacer yo durante este tiempo que estén cerradas las fronteras. Y el señor que trabajaba en Air France había estado haciendo sus prácticas en Barcelona, iba a comer todos los días a los Caracoles, y estuvo encantada de que una muchacha se le sentara allí, y me propuso quedarme en Air France. Él se iba de vacaciones y yo me ocupaba de la oficina durante el tiempo ese. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. Y entonces fue algo fantástico, porque no llegaban aviones de Air France a Kabul. Nadie sabía por qué estaba aquella oficina abierta. Solo Ariana iba y venía la compañía afgana. O sea que no tenías nada de trabajo. Y yo no tenía nada que hacer, simplemente abrir y sentarme allí. Y claro, a partir de aquel momento, en cuanto vieron por el ventanal del Hotel Spinzar, donde estaba esta oficina, que había una extranjera joven, allí empezaron a llegar los jóvenes, los chicos de buenas familias afganos, a conversar. Y a partir de aquí, claro... ¿Solo a conversar? En la oficina solo a conversar. Pero a partir de aquí, claro, me invitaron a todas partes, entré en el mundo ya que mencionas afgano. Air France, cuentas también en el libro ese curioso episodio. Tú te libraste el destino de que se te viniera encima el techo del aeropuerto de Teherán, en el que murieron decenas de personas, porque el día antes habías conocido, como en el cuplé de La Piquera, a un chico rubio como la cerveza, y te fuiste con él. Sí. Y gracias a eso no cogiste el avión, cambiaste el billete. Es verdad, es que eso fue algo que vino de... Oh, es verdad, fue algo impresionante. Se derrumbó el aeropuerto y hubo decenas de muertos. Y yo no estaba allí aquella hora porque encontré a un chico rubio. Ana, yo leyendo tu libro me ha entrado cierta curiosidad, perdona mi indiscreción, por saber en qué paró la historia con el chico rubio. Eso es un poco indiscreto. Pero no, ya sé, te fuiste con él y te quedaste con él. Pero luego la cosa cuajó no cuajó, fue un flair, pero somos muy amigos, seguimos. Porque ya sabes que la gente que se encuentra por el mundo mantiene amistades y afinidades muy importantes. Bueno, yo te estaba diciendo que entre las muchas lecciones que yo recibí de Asia, a propósito de ese miedo que tenías al principio y de lo de tu madre, una de ellas es la frase de Krishnamurti: haz lo que temes y el temor desaparecerá. Efectivamente, en cuanto uno emprende un viaje de este tipo, el temor desaparece, no pasa nada. ¿No? A ti, tú nunca tuviste ningún problema y has hecho por lo menos 3 grandes incursiones que yo... sí, he pasado temporadas y nunca muy has largas. Viajando sola, chica que viaja sola. Chica que viaja sola por Irán, por Afganistán, muy joven,
y nunca he tenido problemas importantes. Pero tú también subrayas que Irán es un país seguro al 100%, y lo es. Sí. Sobre todo era una persona, yo soy muy prudente, tanto en... Oye, no tan prudente, ¿eh? Si conocías a un chico rubio y allá al día siguiente... Pero era español este chico rubio, no era ni iraní ni afgano, esa es la prudencia. Bueno, la segunda lección que yo recibí era: descondiciónate, no tengas apego, ni tu madre ni nada, no eres culpable de nada, haz lo que tengas que hacer. Es verdad. Sí, no, lo hice, de verdad, lo hice, y finalmente he conseguido que mi madre sea mi mayor fan. Porque ya sabes que me la he llevado. Bueno, os tengo que contar que mi padre, que era abogado y de la brigada político-social. ¿Tu padre era de la brigada? Pues lo mismo me interrogó a mí. ¿Cómo se llamaba tu padre? Biongos, claro. Sí. ¿Estaba en Madrid? En Barcelona. No, a mí me interrogaban los de Madrid. Pues, y que consideraba... por mil lazos. Por mil lazos. ¿Sí? Y que consideraba que no había nada que ver fuera de las fronteras de España. Se sacó el pasaporte por primera vez y única en su vida para viajar a Teherán y a Kabul. Ajá. Para ver qué era lo que a mí me había y volvió bien impresionado. Gustado. Bueno, volvimos ya todos amigos y muy contento de haber... Bueno, y además es que en Kabul los recibieron a mi padre y a mi madre como jefes de Estado prácticamente. ¿Tú estabas en Afganistán cuando se produjo la invasión soviética? No, yo estaba en Afganistán cuando hubo el golpe de Estado del príncipe Daud Khan, que destronó al rey, y me fui de Kabul justo antes de la invasión soviética, cuando ya estaban pues, los gobiernos comunistas. Bueno, y esto te lo pregunto a ti, Ramón, cuando entran los soviéticos, abren la caja de Pandora. A partir de ese momento, Afganistán, que realmente era un país maravilloso hasta la llegada de los soviéticos, se convierte en un pandemonium, ¿no? Es que muchas veces nosotros intervenimos en países sin llegar a escuchar. Nosotros no vamos a escuchar, vamos a decirles lo que tienen que hacer. Y son países que funcionan en unos equilibrios. A mí me contaban en Afganistán, en la época que estáis vosotros, que gobernaban los barbas blancas. Como en África, gobernaban los ancianos, y en el momento que hay un niño con un Kalashnikov con 14 años que tiene más poder que el barba blanca, desaparece por completo toda la estructura social. Hay un libro magnífico africano, Chinua Achebe, Todo se desmorona, que es un poco aplicable también a Afganistán. Se desmoronó, lo que trajeron los soviéticos chocó con la cultura de allí y salió todos los problemas internos que había, un poco también como Yugoslavia después con la guerra, ¿no? Nosotros a veces movemos algo y surgen todas las contradicciones internas que hay en esa sociedad. Tú en un pasaje de tu libro aconsejas a la gente que quiera entender lo que pasa en Afganistán, por ejemplo, que lea a Kipling, La historia del hombre que pudo ser rey, o la película que hizo Huston, y es verdad. Entonces, ¿cómo es posible? Todos los ejércitos que han invadido Afganistán han mordido el polvo, desde Alejandro Magno, pasando por los ingleses, los rusos y ahora las fuerzas de la OTAN, los americanos, etcétera. ¿Cómo es posible que no tengan un asesor que les digan que no hay que meter los dedos en ese avispero, que no se informen un poquito? Porque si Hitler hubiera estudiado lo que le pasó a Napoleón, no hubiera invadido Rusia, se supone, ¿no? Esta guerra que se está librando ahora ya se ha perdido 3 veces. La perdieron los británicos 2, la han perdido los rusos y la estamos perdiendo nosotros. Es una guerra imposible de ganar. Cuando tú vuelas, estás aterrizando en Kabul y ves las montañas, es imposible ganar esa guerra. Después es gente muy dura, es gente que está acostumbrada a climas extremos, a montañas altísimas, frío tremendo, calor tremendo. Son gente que convive con la muerte, no tiene miedo a la muerte. Y son gente de honor, sobre todo los pastunes. Unos códigos de honor que nosotros no hemos entendido. Y hemos cometido errores, como en Irak, por ejemplo, se cometieron errores gravísimos, y hemos aprendido poco de Irak y creo que estamos aprendiendo poco de Afganistán. Y hasta el término lo dice, ¿no? Porque Afganistán, Afgan significa lamento, luego Afganistán es el país del lamento.
Ándate con mucho ojo metiéndote en Un poco la Afganistán. tesis de fondo de tu libro, Ramón, es que seguir allí es malo e irse también es malo, que las dos cosas son un desastre, que Hay un estamos libro entre americano Málaga y Malagón, vaya. que se llama Catch-22, Sí, que es un poco lo que está pasando aquí, que es que te metes en una ratonera y no importa qué decisión tomes, está equivocada. Si aquí nos vamos, se hundirá todo, habrá una guerra civil. De hecho, yo creo que ya es una guerra civil, que simplemente nosotros hemos tomado partido por los señores de la guerra, los talibanes son otros señores de la guerra, y si nos quedamos, nosotros somos parte del conflicto. La población civil no está movilizada, la población civil vive en un teatro de supervivencia. Hay una historia del libro que me impresionó mucho y es un pequeño barrio entre el Kabul nuevo y el Kabul viejo, que todos los niños querían ser médicos. Y yo no entendía por qué querían ser todos médicos, y parece ser que es que hay una serie india de gran popularidad, Sí. donde todos los niños ven la serie india, claro, ven un rol social de los médicos, prestigio, dinero, todos quieren ser dinero. O barberos, según dices, porque la gente, los barberos ahora se están forrando, ¿no? Sí, sí, Antes sí. no se comían una rosca los pobres y... Entonces el único político que sale en el libro, que es Bas Dost, el que quedó tercero en las elecciones, me decía, es que ustedes, en vez de enviarnos programas de televisión, nos han enviado lo que ya tenemos, que son armas, soldados, muerte. Yo creo que no hemos entendido en ningún momento la cultura afgana, y cuando hacemos gestos de entender son gestos folclóricos, ¿no? Tú dices, Ramón, que a una mujer occidental allí siempre le queda el recurso de ponerse un burka, Sí. y entonces pasa inadvertida a condición de que no se mueva, Sí. porque si se mueve se le ve el plumero. ¿Tú alguna vez te pusiste un burka? Me puse en burka, Y sí. se te veía el plumero, se daban cuenta la gente de que Seguramente no era se me veía primero, pero yo no me lo puse porque me hiciera ilusión, bueno, en cierta manera, porque tenía una amiga que vivía al lado del hotel donde yo me alojaba en Kandahar, y solo podía salir conmigo a la calle si yo iba con burka. Ella no podía salir conmigo y con una muchacha que en vaqueros y tal, porque daba mucho que hablar. Por tanto, me dejaron, desenvolvías me bien con dejaron el en el burka, burka de la suegra, que estaba, claro, allí tienen un burka. Un solo burka. Un solo burka para toda la vida. Claro, aquello estaba sudado, papeado. Lo lavarán de vez en cuando. etcétera. Sí, pero bueno. Y total, que salí con ese burka y mi amiga, y me pareció, claro, complicado el moverse con burka, pero tenía tantos problemas para no tropezar que no me fijaba si me movía con donaire afgano o occidental. Tú citas el caso de una diputada, hay 64 mujeres diputadas en el Parlamento, y citas el caso de esta diputada Malala Yousafzai, sí. que dice que, no sé, que el 99% de todos los políticos y dirigentes afganos son narcotraficantes y criminales de guerra que deberían ser juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya. Eso lo dijo ella en el 2003, me parece, que es cuando... Acaba de publicar un libro aquí en castellano, me Sí, parece, ¿no? sí, Le han es una mujer muy traducido ahora. conocida, tiene poco predicamento interno, vive en la clandestinidad absoluta, va cambiando de casa, el burka le salva la vida cuando tiene que salir, ella no puede salir por el aeropuerto, es una mujer amenazada porque denunció esto, que es la realidad. Nosotros hemos tomado partido, hemos entrado y hemos tomado partido por los señores de la guerra. Cuando se van los soviéticos y entran los mujahidines luchan entre ellos, destrozan Kabul, destrozan el país, y los talibanes simplemente es una nueva fuerza que pone paz, que permite que los camioneros, que es uno de los símbolos de paz en estos sitios, puedan viajar desde Kabul hasta la frontera de Pakistán sin tener que parar en ningún peaje de bandoleros. Y lo que nosotros entramos es a quitar a los talibán y apoyamos a los antiguos señores de la guerra, que son casi todos criminales. Cuando Karzai asumió la presidencia ahora y estaba con sus dos vicepresidentes y prometía luchar contra la corrupción, pues está al lado de los dos tíos más corruptos que hay en Afganistán, y dos tíos que tienen las manos manchadas de sangre. Entonces es un teatro que los afganos lo ven, y los afganos saben que nosotros pasaremos y ellos se quedarán ahí quietos y están esperando. Oye, Ramón, pero yo precisamente cuando hice aquel viaje en el año 68 me capturaron los bandoleros a mitad de camino entre Kabul y Kandahar, y nada, me invitaron a Cordero. Pasé la noche con ellos y no me hicieron Eran nada. otros bandoleros, ¿no? Honorables. Estaban contaminados por la televisión y se puede pedir secuestro.
Y hay un libro de Manu Leguineche sobre los años 60 también, que cuenta una anécdota que yo viví en el 2001. El camino más corto. Sí, es el viaje, sí. Algo así, es no sé, sí. Yo recuerdo que hacía un viaje en el 2001 cuando empiezan los bombardeos contra los talibán. Iba con Alfonso Arrojo y otra gente en un coche, íbamos ahí todos apiñados, Gervasio Sánchez, que es mi pareja de hecho muchos años en los viajes, y compramos dos melones, comimos un melón y medio y estaban unos azaras ahí mirándonos el camino hacia Faisabad y les dimos el melón, la mitad del melón, que no es de la sandía que nos había quedado libre, y ellos no, ellos se tiraron sobre los restos de nuestras mondas para empezar a comer las mondas. Y contó Alfonso Arrojo, eso está en el libro de Manu, y es de hace 30 años. O sea, a través de esa sandía ves que no ha pasado el tiempo, ¿no? Oye, Ana, ¿y tú de verdad, pasando tanto tiempo en aldeas afganas, nunca tuviste el más mínimo problema de acoso, en fin, No, porque yo creo que si que ellos tienen el Pashtunwali, que es el sistema de honor de los pashtunes, que tienen la obligación de proteger a aquel que llega bajo su techo, aunque sea su enemigo, aunque sea lo que sea, y más si es una mujer. Con mis bandoleros, claro. Tus bandoleros, evidentemente, sí. Y yo me sentía protegida verdaderamente. No sé si has leído... Yo entré a formar parte de una familia que en este momento ya no vive ninguno de sus miembros en Afganistán, porque unos fueron encarcelados, a otros los mataron y los que pudieron se escaparon, pero yo sigo viéndolos a ellos como si fueran, como si pertenecieran a mi familia. Pero no sé si has leído este libro que ha tenido tanto éxito, de Reyes Monforte, Un burka por amor, que ahí en cambio cuenta unas cosas pavorosas, ¿no? De esta chica española que se casó con un afgano y que terminó viviendo, bueno, pues en un lugar parecido a aquel en el que tú terminaste viviendo, ¿no? Sí, pero son sí, es que han cambiado los tiempos, claro. Han cambiado los tiempos de una forma fenomenal. Hay un matiz importante también, porque tú no estuviste casada con un afgano, sino que la hospitalidad es distinta. No, y además la sociedad en la que yo me moví, afgana, era una sociedad, eran las élites del país, quiere decir que era gente que había viajado al extranjero y que muy culta y de mente muy abierta. Pero tú en tu libro cuentas, no hablamos ahora de Afganistán, sino de Irán, un caso terrible, que es el suicidio de tu amiga Manijeh, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es algo que ocurrió en la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán, donde yo vivía, porque esta muchacha había tenido un novio en su pueblo, y había tenido relaciones sexuales con este novio. Que traducía Lorca. Que traducía Lorca, porque era un maestro de pueblo enviado por el programa del Shah para alfabetizar en las zonas rurales. Y el hecho de que todo el mundo supiera que esta muchacha había tenido relaciones sexuales pues con un chico, la había estigmatizado, de manera que en la universidad pues era mal vista, hasta que y un buen día se tiró de repente por la ventana. Sí. Ramón, tu libro intenta añadir a lo que son las crónicas de la guerra, las crónicas políticas que has ido enviando, que has ido publicando en el país, intenta añadir la vida cotidiana. Sí. Intenta extraer, en fin, de la información los niños, las mujeres, las costumbres, en fin, el trole de la vida en las calles de Kabul, ¿no? Intenté jugar a dos velocidades. Chicken Street y en el Hotel Serena y en todos estos sitios, ¿no? Intenté jugar a dos velocidades, la velocidad del periodista de papel, que haces tus crónicas que ahora salen en Internet, y después intenté aprovechar Internet haciendo este tipo de cuadernos que eran historias de gente. Luego continué en Haití haciendo lo mismo y añadí incluso un vídeo. Yo nunca había hecho vídeo, pero bueno, hice un vídeo a un niño que cantaba con una botella de agua. Y sí, te llevas enormes sorpresas porque vas viendo otro Afganistán. Normalmente este tipo de gente siempre me ha gustado hablar con ellos y están en todas las crónicas. Me gusta ese tipo de ángulo. Pero esta vez es la primera vez que estas historias se independizan de los párrafos que están en las crónicas y tienen vida propia. Y me llevé enormes sorpresas y me dieron enormes enseñanzas. Conocí a un niño que quería ser piloto en el zoo de Kabul, que era un aguador que vendía agua, y me dijo, quiero ser piloto. Digo, ¿y a dónde te gustaría volar? Me dice, al Pansir, que está al lado.
Y dije, ¿pero qué hay más allá del Panjshir? Y me dijo, no sé lo que hay más allá del Panjshir. Entonces, son de esas frases que te noquean porque piensas eso, que es un mundo muy pequeño y que es la frontera más lejana que tienes, la montaña que está... No, el Panjshir, que seguramente quería ir al Panjshir porque es de donde estaba el león del Panjshir, el gran héroe cierto, de los tajiks. Hay un nuevo embajador. Aguador debía ser tajik. Sí, era tajico. Hay un nuevo embajador de Afganistán en España, muy interesante, que era uno de los asesores de Massoud y que estaba con Massoud cuando el atentado, resultó gravemente herido, y es hijo de uno de los grandes poetas de Afgan, Massoud Jalili. Un hombre muy, muy interesante. ¿Tú, Ramón? Yo los conocía, esta familia. Sí, pues está ahora en España. Es el embajador. Es el primer embajador que tiene Afganistán en España. Ya ves, ve a verlo. Y mataron a un hermano suyo, pues, el día del atentado. Ve a verlo, Ana. ¿No? Ramón, tú, además de hablar de las gentes de Afganistán, también filosofas un poco acerca de la condición existencial del corresponsal de guerra, del enviado especial, y dices que surgen entre ellos amistades profundas que luego no se prolongan en la vida ordinaria, fuera del teatro de los acontecimientos. Sí, es un poco lo que decías antes de los viajes. Vives cosas muy intensas y te das cuenta que hay momentos, por ejemplo en los funerales, cuando matan a algún amigo, te das cuenta que eres capaz de tener una conversación. Recuerdo cuando murió Julio Fuentes del Mundo, y esparcimos sus cenizas en potes, éramos como unas 14 o 15 personas elegidos por su mujer, y estuvimos 45 minutos sin hablar después de esparcir las cenizas, y yo tenía la sensación de que fluían conversaciones constantes. O por ejemplo cuando mataron a Miguel Gil y me abracé con un fotógrafo de Associated Press que no veía desde Bosnia, estuvimos callados 5 minutos abrazados y yo sentí que ahí había una conversación. Esos vínculos son los vínculos fuertes que después no necesitan de una vida cotidiana. Manuel Erineche, del que hablábamos antes, publicó una novela hace ya mucho tiempo que se llamaba La Tribu, hablando de los enviados especiales, y decía que esa tribu era la tribu de las 3 Ds: divorciados, deprimidos y dipsómanos. Bueno, yo llevo a 2, por lo menos, ¿no? ¿Llevas 2? Llevo 2. Y otra vez, ¿de cuál te libras? ¿De dipsómano? No, de la deprimido tengo días. Y divorciado desde luego. Y sí, es difícil, pero hay gente como Gervasio que lleva toda la vida casado. Y su mujer es un pilar esencial en su vida. Hay gente que tiene capacidad de llevar una vida ordenada. Un día Javier Bauluz... Un pilar, es que es de Zaragoza, Gervasio, si no estoy equivocado. O sea que... Entonces, Javier Bauluz, por ejemplo, que es el único fotógrafo español que tiene el Pulitzer y que tiene periodismo humano, que es una experiencia esta de tratar de hacer las cosas diferentes. Él siempre me preguntaba, ¿nosotros somos raros porque hacemos este trabajo o hacemos este trabajo porque somos raros? No he sabido muy bien por qué. Bueno, tú dices que se hace por afán de aventura, por huida de una infancia compleja, de un padre autoritario, de una familia rota, o por llamar la atención y suscitar afecto, ¿no? Meneses dice para que te quieran. Claro, Meneses dice, esto se hace para que te quieran, ¿no? Lo cual está mal porque no consigues que te quieran. Pero también dices que hay 3 formas de estar en una guerra: por libre, bebiendo whisky o té en el hotel y zapeando por las televisiones para inventarte lo que está pasando. O empotrado en alguno de los bandos. A mí me gusta más por libre. He estado empotrado con los americanos en Irak y es una experiencia, ves cosas que no verías si no estás con ellos, pero te pierdes otras. A mí me gusta más ir por libre, moverte por Chicken Street y esperar la sorpresa. No llevar la historia ya preparada, sino que la gente te sorprenda y que alguien te meta en su tienda y te cuenta una historia y de repente descubres que esa es una historia o entiendes cosas. Yo estoy en Bosnia, por ejemplo, muchísimo, quizás es del único que sé un poco, es de los Balcanes, y leí un libro de Ivo Andrić, Café Titanic, hace un año, y me di cuenta que no sabía nada de los Balcanes, que en uno de sus textos, Carta de 1920, explica todo lo que no sabía, todo lo que no fui capaz de entender como periodista. O sea que no solo es necesario ir a los sitios, es necesario documentarse, leer y hablar con gente que el sabe. 93% de la heroína que circula en el mundo viene de Afganistán. Sí, viene de ahí. Y no hemos cambiado nada. Nosotros no hemos cambiado nada, lo único que hemos conseguido es que ahora los talibán, que antes no eran una banda traficante, ahora también lo son. Es un país lleno de traficantes. Rafael Robles, profesor en una universidad de Teherán, lo has dicho antes, en el 2005 y 2006, y llevabas un blog en vivo y en directo, y tu libro recoge textos de ese blog, ¿no? Así es, llevaba un blog, intentaba transmitir aquellas vivencias que se pueden transmitir. Porque claro, hay ciertos temas que no se pueden tratar, el tema de la religión, temas políticos, hay que tener mucha mano izquierda.
Y bueno, sobre todo hablo de los jóvenes, de los estudiantes, de las costumbres. Intento no meterme en asuntos delicados. Luego tuve la suerte de que la editorial Texto Editores decidiera que podía, el título procede de leer Lolita en Teherán, la novela de Asir Nafisi, ¿no? Nafisi, que fue otra profesora que estuvo en la universidad, también en la de Alamet Tabatabai, y bueno, pues la editorial pensó, a propuesta mía, que podía ser un buen título y de ahí viene, ¿no? En vez de Lolita, pues el Quijote, pues provengo de La Mancha, no sé si ¿no? sabéis, Soy de Ciudad Real. me ha llegado esta novela que no he leído. Sí, excelente novela. Aún no saben mirar, de Nasrin Farzamina, publicada por Siruela. Sí. Que es una joven novelista. No es tan joven, debe tener unos 50 años. Es una novela que ha estado, que no la han podido... del 48. Sí, del 48. 62 años. Sí. Sí. Es una novela que se intentó publicar en Irán, pero por problemas de censura no ha sido posible, y su hermana, uno de sus libros lo he traído aquí, pues lo ha traducido y lo ha publicado en España, y creo que también se va a publicar en Italia. Su hermana es la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Nadereh Farsanía, que ha publicado un libro interesantísimo el año pasado, que se llama Irán, de la revolución islámica a la revolución nuclear. Antes, Fernando, planteabas una pregunta, que es ¿por qué la gente tiene miedo a Irán? Bueno, pues este libro, por ejemplo, lo puede explicar. Es decir, Irán está bajo amenaza de guerra, y quizá lo primero que hay que ganar es la conciencia de los televidentes. Entonces, pues manipulando quizá las noticias, diciendo medias verdades, etcétera, pues el complejo de culpa, si se atacara algún día Irán, podría desaparecer. Medias verdades, como por ejemplo ese caso que citas de un chico homosexual que fue ejecutado, creo que esto fue en Arabia, no fue en Teherán, y que toda la prensa occidental empezó a decir que lo habían ejecutado porque era gay, y sin embargo no lo habían ejecutado porque fuese gay, sino porque había asesinado a alguien. Claro, yo no he leído las sentencias completas, obviamente. Para poder emitir el juicio necesito toda la información. A mí me decían amigos que claro, no se le mataba por ser homosexual. De hecho, en Teherán dicen que hay un parque donde se reúnen los homosexuales, aunque el presidente Ahmadinejad dijo que no había homosexuales en su país, en su famoso discurso en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente los hay y se reúnen Pero es que consideran que la homosexualidad es un error de la naturaleza y que tienen que estar o en un lado o en el otro, y por tanto cada homosexual tiene que decidir en qué, si quiere ser hombre o mujer, y el Estado paga la operación. Son gratuitas las operaciones de cambio de sexo. Bueno, pero en Irán existía ancestralmente el culto al efebo. Absolutamente. Es uno de los ingredientes de la cultura irania, ¿no? Sí. Además, el amor homosexual en Irán, como tanto al amor militar homosexual, es decir, el gran sultán, por ejemplo, Mahmud tenía a Ayaz, ¿no? Un precioso esclavo turco que además, bueno, es decir, prácticamente es imposible encontrar algún gazal, alguna referencia poética, ¿no? Sobre todo en la época clásica de la literatura persa, en que no hay bueno, pues unas connotaciones de amores entre hombres, es decir, entre hombres mayores y jóvenes, entre efebos, ¿no? Es algo absolutamente arraigado en la tradición persa, efectivamente, ¿no? Incluso en la tradición mística, porque el amor entre Rumi y Shamset Tabrizi es una historia de amor. Se puede discutir que era mística o que era física o lo que sea, pero es una historia de amor. O sea, Rafael, tú defines Teherán como el país en el que ves lo que no es y no ves lo que es. Eso me dijo un diplomático y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo en el libro he intentado transmitir lo que veía. A ver si este diplomático también está de acuerdo con esa frase. Con él no tuve la suerte de coincidir, era de otro país. Y es así. Las apariencias engañan. Hay una realidad interna y una realidad externa, como se explicaba anteriormente, y las cosas no son claras. Este libro, en el fondo, no explica nada. Son sensaciones probablemente erróneas. Esto está basado en un blog, son percepciones. El mismo día que yo vivía la situación, la colgaba en el blog, y quizá en formato libro, en papel, pierde esa riqueza. Lo que yo antes veía, ahora ya no es.
No sé si soy capaz de transmitir, es lo de Parménides, el Serés, ¿sí? Sí, yo seguía tu blog todos los días, porque me lo pasaba bomba. Me lo pasaba bomba porque lo veía joven, metido en una clase en la universidad con alumnos, ahí escuchándole y después escribiendo lo que escribía y posteriormente, claro, ibas viendo los comentarios de los estudiantes y pensabas, vaya lío te has metido, porque se le enfadaban. Sí, a veces tuve ciertas llamadas de atención. Se le enfadaban los alumnos, porque claro, nada está claro en Irán. Es muy difícil yo no sé, a mí me parece a veces que esa cuestión de que las cosas son lo que parezcan o parezcan lo que son viene de un error inicial, que es del intentar explicar algo que no es necesario explicar. Seguramente. A mí una de las cosas que me gusta de este libro es que lo que te da son los elementos, es decir, contradictorios de esa identidad poliédrica que no solo es en Irán, pero en Irán quizás es particularmente intensa, que son además como los estratos de un arqueólogo, y vas viendo todos los elementos que conforman un sustrato que puede explicar cómo es. Y es evidente que es imposible dar una explicación concreta, porque según la cara que mires vas a ver uno de los aspectos de esa realidad, que no quiere decir que los otros no sean ciertos, pero a veces queremos intentar explicar y entonces decir, bueno, Irán es así. Nos pasamos de listos. Por interés, a veces por intereses políticos, como he comentado, a veces por sencillamente esa necesidad cultural que se nos ha impuesto quizá por nuestra formación lógica, o que intenta ser lógica, que es en Irán, por ejemplo, como en todo Oriente, como bien sabéis, una cosa puede ser y no ser simultáneamente, y puede ser blanca y negra, y no quiere decir que el que sea blanca no quiere decir que no pueda ser negra. Pero ahí hay una cosa que es importante, y es cuando uno prescinde de ese juicio inicial, entonces las cosas se abren y es una visión muchísimo más rica. La lógica paradójica, ¿no? Que es la que rige Oriente. Disculpa, Fernando. Sí, no, perdón. Al igual que las casas iraníes tiene el andaruní y el biruní, es decir, la parte interior y la parte exterior. Bueno, muchos invitados acceden a una casa y acceden pues a donde, digamos, el propietario de la casa quiere que accedas, depende de tu nivel de confianza. En un momento dado, pues si realmente eres parte de la familia, pues estás con la familia, verás a las mujeres, verás a su hija, y si no, pues realmente es una reunión que puedes tener pues en una parte. Ese concepto interior-exterior, ¿no?, está presente en todo en Irán, en la filosofía, cuando se habla de zaheri, ¿no? Zaher, la apariencia, batení, y muchas veces entre amigos y tal, es un amigo zaheri, y bueno, es un amigo, es decir, que quedamos, nos vemos. Batení es lo interior. Entonces, el problema es que muchos de los juicios que hacen sobre Irán se hacen desde la apariencia, desde la calle, desde lo que pues ocurre en la calle, pero el batení, el interior, es mucho más difícil de entrar, ¿no? Y en Irán eso está siempre muy imbricado, pues como en un bazar. Estás viendo algo y de pronto no lo ves, o a lo mejor lo estás viendo pero te falta información, ¿no? Y también lo que decías tú, Ana, me parece muy curioso el tema del color, ¿no? Es decir, lo importante que es el color de las cosas. Y el color en Irán es que tiene tanto el significado exterior, luego están las alfombras, ¿no? Y el color azul de las alfombras, te sumerges la en ese tentativa color, de reconstruir el paraíso, que es lo que está, como nace la alfombra, ¿no? Efectivamente. Rafael, tú haces mucho hincapié en el libro en que los alumnos y las alumnas eran inteligentes, sensibles y extraordinariamente interesados por la poesía, cosa que también tú subrayas en tu libro, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta que, claro, en Irán no hay tantas universidades como a lo mejor en España. A estudiar en la universidad llega una élite que ha tenido que superar un montón de estudios, de exámenes, etcétera. Y los que llegan valoran el esfuerzo que han tenido que hacer para llegar allí y son en su mayoría brillantes. Son estudiantes brillantes con mucho interés y mayoritariamente mujeres, sobre todo en las asignaturas de letras. Y dices en tiempos de crisis algo que me ha llamado la atención. Tú dices que en Irán vas a un banco, llevas 10.000 euros y te dan un sueldo mensual. Sí, bueno, por lo menos en el año 2005, cuando lo escribí, los intereses son bastante altos. Yo no sé si habrá cambiado la cuestión ahora. Claro, eso 2008, sí. El año completo, bueno, había estado muchas veces, pero en el 2008, dependiendo del tipo de banco, pero en Bank Melli, por ejemplo, había un interés anual
era del 24-26%, y luego hay todo un sistema, ¿no?, con los saraf, ¿no?, con los cambistas, etcétera, que hay gente que deposita una cantidad, sobre todo para comprar divisas, etcétera, le pueden dar un 30 o un 35% sobre un capital de... Sí, pero claro, hay que tener el capital. Es decir, el otro día me comentaban un problema. Son 10.000 euros, hombre. 10.000 euros allí es muchísimo dinero. El salario medio debe ser 200 o 300 euros al mes, no más, y con eso se vive bastante bien. El otro día me comentaban, por ejemplo, que una persona solicitó un trabajo y ya la iban a contratar de taxista, y lo que le pedían era un cheque de unos 20.000 euros, por si acaso le robaban el coche o cualquier cosa de estas. Es decir, las distintas contradicciones. Irán tiene muchísimo que mejorar, tiene un montón de problemas, y muchos de los problemas son a consecuencia de aquellos países, como por ejemplo España, por pertenecer a la Unión Europea, que les sometemos a sanciones económicas, que no les vendemos ciertas piezas que para los aviones, por ejemplo, y que impedimos que se desarrollen económicamente. Antes Ana mencionaba los fastos de Persépolis de 1971, cuando el Shah, pues, entre otras cosas, quería restar poder a los mulás. Y estos 8 años después se salieron con la suya. Y tú a ese respecto dices, Alfredo, algo que me ha llamado la atención, y es lo último que os planteo, porque se nos está terminando el programa, y es que cuando llega Khomeini en 1979, bueno, Khomeini había hecho declaraciones a la prensa cuando estaba en París, o nada más llegar, diciendo que lideraría el proceso revolucionario y permitiría que otras personas asumieran el gobierno. Y luego hace todo lo contrario. Entonces tú dices que eso es el concepto de taquillé y de ketman, decir o manifestar una conducta contraria a lo que se piensa o se pretende hacer, y que eso entre los chiitas es habitual, que en definitiva es la restricción mental de los jesuitas, ¿no? Exactamente, sí. Ni más ni menos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es un factor que además aparece incluso en la época zoroástrica, ¿no? En los soberanos, en las relaciones con el pueblo y con la iglesia, no sé, la palabra no es tagui en ese momento, porque estamos hablando de la lengua Pahlavi, pero tagui es el disimulo, algo fundamental, es decir, no digas más de lo que quieras decir, y hay determinadas, y los chiitas, por ejemplo, pueden no manifestar que son chiitas en una situación de peligro, o cuando en un momento dado pueden considerar que ponen en peligro a su familia. Tagui o negar que son, y fingir que son de otra religión, no pasa nada, ante una determinada comunidad, si están viviendo una situación donde, bueno, pues puede haber una hostilidad. El equivalente del tagui religioso es el ketman, que es una estrategia que además es muy documentada tanto en la época del Shah, no solamente, es en la política irania, ketman, es decir, el disimulo, el tú decir algo y a lo mejor hacer exactamente lo contrario, hacer una declaración exagerada pretendiendo buscar otra vía, forma parte un poco también del carácter de un carácter muy importante de la política irania, que es el dualismo. El dualismo es fundamental para entender la forma de proceder. Zoroastrismo y maniqueísmo. Totalmente, no, ahí está. Y además hay un aspecto importante, es que toda soberanía tiene un lado de luz, un lado de razón, de acción, de programa, y un lado de oscuridad. En el fondo, también el taoísmo, el yin y el yang. Exactamente, ¿no? exactamente. Es decir, uno de los primeros soberanos en la época sumeria tenía su palacio sobre las aguas. Durante el día pues se comunicaba con los ciudadanos, hacía jardines, maravillosos jardines, que es lo que también todos conocemos de Persia. Lo que nadie sabe es lo que pasaba por debajo, es aguas subterráneas, el caos. Entonces son soberanos lunares y soberanos diurnos también. Tú dices que Teherán es la única ciudad del mundo, probablemente, donde en una calle se puede encontrar una iglesia, una sinagoga y una mezquita, incluso hoy. Sí, totalmente. Teherán es una ciudad de gran tolerancia religiosa. Bueno, en Irán, entre otras cosas, empezó la historia de la literatura con Gilgamesh. Hechos acaecidos hacia el 2700 a.C., 12 tablas de la biblioteca de Asurbanipal, rey de Asiria, y un autor, el Homero iranio, que es Shin-Eki-Unini. Y ya que allí empezó la historia de la literatura, ha llegado el momento de que recomendéis libros. Uno por barba, porque no tenemos tiempo para más. Ramón. Bueno, yo entonces, si es uno, quiero el de La luz viene de Occidente, de Darius Shayegan, que es un libro cuyo subtítulo a mí me cautivó y cuyo contenido es extraordinario. Y el subtítulo es El pensamiento nómada y el reencantamiento del mundo. Y creo que desde la perspectiva de Irán y de un pensador iraní profundamente original, realmente se dan respuestas que yo creo que son de interés muy actual.
Alfredo. Quería recomendar el libro, un pequeño librito sobre Louis Massignon, un gran iranólogo. Este es un libro, 100 años de la visita del extranjero, de la editorial Alquitara. Este es un libro escrito por varios autores que recoge en parte una obra que se acaba de publicar en Francia, que son las cartas completas de Louis Massignon, en Bouquin, 2 volúmenes. Esta es una edición más abreviada y recoge un momento fundamental para Louis Massignon, que es el encuentro con el extranjero, en teoría con la divinidad, que pues fue un cambio profundo en su vida, que le supuso descubrir no un Oriente exterior, sino esa luz de Oriente interior. Entonces yo creo que es un libro realmente bonito para leer, y además es un libro que aporta muchas ideas sobre cómo se ha formado el interés por Oriente de muchos iranólogos y de muchos orientalistas. Rafael Robles, además del Quijote y de Lolita, otro libro. Yo voy a recomendar Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer, donde se explica... Enseña, por favor. Sí, en este libro se explica el golpe que Estados Unidos ejerció contra Mossadegh, que era el primer ministro democrático de la época. En el subtítulo se dice un golpe de Estado norteamericano y las raíces del terror en Oriente Próximo. Yo lo que diría es que antes de leer una noticia o entender o juzgar una noticia sobre Irán, lean este libro y a lo mejor entenderán algo. En Irán lo que ves no es, y lo que es no lo ves. Ramón. No tiene nada que ver con Irán, pero es un libro mágico, que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Hombre, bueno. Que es un libro que me llevo a todos los viajes, sean de placer o de trabajo. Es un libro que está siempre al lado de mi mesa. Es un libro de palabras, que cuando te faltan las palabras, cuando te llegan los silencios, es un libro de voces que la abres y escuchas y te llena de energía. Para mí es un libro esencial. Ana. Yo quiero hablar de cocina. Habla de cocina. De cocina, porque la cultura gastronómica iraní, de cocina afgana, de cocina iraní forma parte de la cultura claro, de un país, y como he pasado mucho tiempo en cocinas cocinando recetas iraníes, me encanta el kashk bademjan, que es las berenjenas con kashk, una leche agria. Sí. Y bueno, pues y en mi casa cocinamos mucho. Tengo un hijo cocinero, pues un libro de cocina iraní que hemos publicado él y yo. Pues a mí, Ana, una de las cosas que me llamó la atención en aquel viaje, Ramón, es que era muy difícil comer bien en Irán. En los restaurantes, probablemente dentro de las casas sí se come. Claro, es que no hay una cultura de la restauración. Sí. Los restaurantes son restaurantes de pinchos, de chelo kebabí, y ya está. En 3/4 de pero en las casas hay una cocina elaboradísima. Es que además todo iraní que se precie, mi mujer cocina mucho mejor que en este restaurante que están haciendo. No, pero eso refleja también la filosofía del país. Sí, lo de lo interior, exterior. Efectivamente, sí, claro. sí. Se come bien en las casas de la gente. Sí, muchísimo mejor que en los restaurantes. Pero no hemos hablado nada, y este es un programa de libros y fundamentalmente un programa de literatura, de Omar Khayyam, el autor de las Rubaiyat, y de Findus, y en fin, y de tantos otros. Una de las más célebres Rubaiyatas de Omar Khayyam, traducida literalmente por ti. Hay una porque das 2 versiones aquí de una, sí, y la primera es tuya. Sí, efectivamente. Bueno, pues la versión de Cabaná, de Alfredo Cabaná, dice: los efímeros días de mi vida ya han transcurrido como agua del arroyo o viento que recorre el páramo, mas nunca me sentí triste por estos 2 días, el que está por venir y el que ya se nos ha ido. Y a renglón seguido publicas la traducción de la misma Rubaiyata hecha por Edward Fitzgerald, que fue uno de los traductores más reputados, que no tiene absolutamente nada que ver con la tuya. Libre, dice: a este universo vine sin saber por qué, ni a dónde, como agua que discurre a ciegas, y del mismo modo me iré como viento en el páramo, sin saber hacia dónde, soplando sin rumbo. Y yo, la primera versión que leí de las Rubaiyatas era de Rubén Darío, que lo tradujo del francés, por supuesto, y esta misma Rubaiyata, si no recuerdo mal, Rubén Darío la traducía diciendo, muy bonito, diciendo: hay 2 días por los cuales mi corazón jamás ha languidecido, ese que ya pasó, ese que no ha llegado todavía.
Sin comentarios, sirvan estas 3 versiones tan distintas de un mismo poema persa para ilustrar la disparidad de las versiones, por lo general malignas, que corren acerca de 2 países que yo conozco y respeto: Irán y Afganistán. La paz os guarde. A ustedes también. Buenas noches. Gracias.